En esta ocasión estaremos explicando el diseño de losas aligeradas unidireccionales según las normas técnicas peruanas, en específico según la E060. Para esto he tomado un ejercicio práctico que podemos ver a continuación, donde nos muestra una planta típica y nos muestra una vista en 3D, ¿no? Podemos ver que nos dice que tenemos una edificación de 3 pisos con una altura de piso a piso del primer nivel de 420, segundo y tercer piso de 350, una sobrecarga de 400 kilogramos sobre metro cuadrado. Tenemos un FC' de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado para el concreto y el módulo de fluencia del acero es de 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Podemos ver que no se trata de un ejercicio complejo, simplemente nos pide en este caso desarrollar el diseño para la losa aligerada que vamos a tener acá, ¿no? A ver, para comenzar tenemos que comprender cómo es que trabajan las losas aligeradas. Cuando nosotros queremos diseñar una losa aligerada, vamos a concentrarnos en el diseño de una viga sección T. Acá podemos ver un corte transversal de la losa aligerada, podemos apreciar los ladrillos, ¿ya? Podemos apreciar en una parte sombreada una sección T. Acá también podemos apreciar los aceros negativos, positivos, el acero de temperatura, el espesor propiamente dicho de la losa, que siempre es de 0.05 metros, es decir 5 centímetros, y la altura variable de acá del alma de la viga, ¿no? En este caso nos está diciendo que es de 20 centímetros, pero esto varía en función a la altura de mi ladrillo. Entonces, debemos tener en cuenta que para comenzar el diseño de nuestra losa aligerada vamos a hacer el diseño de una viga en T. Como conclusión, podemos decir que los espaciamientos y dimensiones de los componentes de este tipo de losa son tales que su comportamiento estructural permite ser analizada como una viga T. Hemos dividido nuestro diseño en 8 pasos para nuestro cálculo manual. El primer paso viene a ser el predimensionamiento y idealización de la losa. Seguidamente haremos el metrado de cargas, análisis estructural. Posteriormente haremos ya el diseño por flexión. Como quinto paso tendremos la verificación por fuerza cortante. Luego el diseño del acero de temperatura. Posterior a esto el corte del acero. Y por último haremos el detallado de la losa aligerada, ¿no? Entonces, nuestro diseño se va a dividir en estos 8 pasos. Ya. También tenemos un pequeño formulario. Acá tenemos las fórmulas principales que vamos a utilizar en este ejercicio, donde tenemos fórmulas para el cálculo de la cuantía del acero, ¿no? También tenemos fórmulas para el cálculo del área del acero, que viene a ser más simple, siempre verificando que se cumplan los aceros mínimos, también que se cumpla la cuantía máxima, ¿ya? Que viene a ser siempre el 75% de nuestra cuantía balanceada, según la norma técnico peruana E060, ¿no? También tenemos que hacer posteriormente una verificación por fuerza cortante del concreto. Como sabemos, en las losas aligeradas no tenemos estribos. Sin embargo, la fuerza cortante tenemos que reportarla con la misma fuerza del concreto. Para eso tenemos esta pequeña fórmula. Y acá haciendo un pequeño... Y acá tenemos un pequeño inciso, la 8.11.8, donde nos dice que la resistencia a la fuerza cortante proporcionada por el concreto de las armaduras podrán ser consideradas 10% mayor a la prevista según lo señalado en el capítulo 11 de esta norma. Adicionalmente, podrá incrementarse la resistencia al corte disponiendo armaduras por corte o ensanchando los nervios o viguetas en las zonas críticas. Para nuestro ejercicio en particular hemos dispuesto que se tenga que hacer necesariamente un ensanche alternado de viguetas, así que podremos ver cómo a qué es lo que se refiere específicamente esta parte de acá de la norma. Tenemos también para el diseño del acero por temperatura una fórmula simple, para el cálculo de los momentos resistentes,
Y para la verificación del bloque comprimido, como se trata del diseño de una viga, tenemos que siempre verificar que el bloque comprimido esté en la parte correcta de donde estemos poniendo, ¿no? Entonces comencemos con el predimensionamiento e idealización de la losa. Acá tenemos nuestra planta. Nosotros podemos tender nuestra losa en la dirección X o en la dirección Y, como se puede apreciar en acá, pero es recomendable y es preferible siempre que la dirección de la losa sea paralela a la luz menor. En este caso, la dirección de nuestra losa debe ser en el sentido de X, ¿no? En este caso. También cabe recalcar que estos sentidos son relativos porque muchas veces podrían variar en función del proceso constructivo. Para facilitar el proceso constructivo muchas veces tenemos que uniformizar la dirección de las losas en caso de que tengamos muchos paños, pero esto no es el caso. Ya, entonces primero tenemos que definir la dirección de nuestra losa. La dirección de nuestra losa va a ser a la luz menor, en este caso va a ser en la dirección X. Ya teniendo nuestra dirección, tenemos que ver la vigueta que vamos a diseñar. Como sabemos, las viguetas de la losa siempre van a estar apoyadas sobre las vigas. Las vigas que van a estar perpendiculares a esta vigueta son las vigas principales sobre las cuales nuestra viguetita en forma de T se está apoyando. Entonces tenemos que pensar que la vigueta que vamos a diseñar se va a ubicar en un punto medio, ¿no? No podemos diseñar la vigueta que digamos esté en este extremo, ya que podemos ver que se está apoyando sobre una columna, lo cual no es correcto, ¿no? Vemos que nuestras losas siempre se van a apoyar sobre la viga, así que tenemos que idealizar de esta manera para posteriormente hacer un análisis correcto, ¿no? Ya. El ancho de esta viguetita es de 40 centímetros, como ya lo habíamos visto. 40 centímetros, ¿ya? Y eso es lo que nos bastará para continuar con eso. Ya, entonces la dirección y el predimensionamiento de la losa aligerada. La dirección de la losa será paralela a su menor distancia, salvo excepciones por proceso constructivo. Una fórmula que siempre es recomendable aplicar, que podemos encontrarlo en el libro del ingeniero Blanco Blasco, es dividir la luz libre sobre 25. En este caso tenemos una luz libre de 4.9 sobre 25 que nos resulta 0.196, ¿no? Redondeándolo tenemos 20 centímetros que viene a ser un espesor comercial. Entonces nuestra losa va a ser de 20 centímetros. ¿Siempre vamos a utilizar esta fórmula para el predimensionamiento? Pues no, varía y depende de muchos factores. Uno de los más importantes es la luz libre, pero también podemos tener consideraciones, por ejemplo, la sobrecarga. En el caso, digamos, de centros comerciales, las sobrecargas vienen a ser relativamente altas. Estamos hablando de sobrecargas de 500, de 600 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, para estos casos, siempre es recomendable aumentar un poquito más el espesor de lo que ya nos está arrojando este predimensionamiento únicamente con la luz libre, ¿no? Si este fuera el caso, tendríamos que subirlo a un espesor de 25 centímetros. Pero como no es el caso, lo dejamos en 20 centímetros. 400 kilogramos sobre metro cuadrado es algo razonable y que está dentro de los márgenes para considerar correcto este predimensionamiento con esta fórmula. Continuando, tenemos la elevación e idealización de la losa aligerada. No nos olvidemos que estamos representando lo que tenemos acá, nuestra vigueta de 40 centímetros apoyada sobre estas tres vigas, ¿ya? Esto es lo que tenemos acá en la idealización de la losa aligerada. Tenemos viga, acá tenemos la viga sobre viga que está en medio, ¿no? La elevación de la losa simplemente va a ser así. Ponemos siempre resaltando las secciones transversales acá de las vigas y poniendo acá la pequeña representación de la losa, ¿no? De 20 centímetros. La viga acá principal, la viga peraltada de 90 centímetros sobraría 70 centímetros. De la misma manera acá tenemos 20 centímetros acá y 50 centímetros de acá, ya tenemos los 70 centímetros. Ya.
Estas luces libres acá de cara de viga a cara de viga, de cara de viga a cara de viga, son muy importantes. 4.9, lo que consideramos acá también, ¿ve? Ya. Teniendo ya todas las longitudes definidas en nuestra elevación, tenemos que proceder a hacer nuestra idealización. La idealización siempre vamos a hacer al eje de las vigas. Tenemos que poner apoyos simples al eje de todas estas vigas. Veamos, ¿ve? Entonces, podemos ver que en este caso, al idealizarlo, al hacer los apoyos simples, las longitudes ya no van a ser de cara a cara, sino van a ser de eje a eje. 4.9 más 0.35 medios más 0.30 medios, que nos resulta 5.23 metros, y acá también 5.23 metros. Al tener ya tres apoyos simples, se está volviendo en una viga, digamos, una viga hiperestática, ya, ¿no? Pero por el grado de hiperestaticidad no es muy complejo de desarrollarlo, pero no nos bastará con las ecuaciones de estática para poder hallarlo, así que tendremos que utilizar procedimientos más avanzados, cálculos más avanzados, ¿no? Ya, teniendo eso, continuamos con el metrado de cargas. No hay que perder de vista la representación que hemos hecho acá de nuestra vigueta de 40 centímetros y procedemos con el metrado de cargas. Dentro de la carga muerta vamos a poder encontrar el peso del aligerado para un espesor de 20 centímetros. La norma E020 nos indica que son 300 kilogramos sobre metro cuadrado. Y esto lo multiplicamos por 0.40 metros, que viene a ser el ancho de esta vigueta. ¿Pero por qué? Porque recordemos que para el metrado de cargas tenemos que sacar una fuerza distribuida. Y esto implica que, lo que nos resulta debe ser en función a kilogramos sobre metro, o en su efecto toneladas sobre metro. Tenemos acá 300 kilogramos sobre metro cuadrado, tenemos que multiplicarlo por este espesor de acá de 40 centímetros. Nos resulta 120 kilogramos sobre metro. Acá también tenemos el peso de los acabados, también la norma nos indica que son 100 kilogramos sobre metro cuadrado, ¿no? Es el más común. Multiplicándolo por el espesor 0.40 nos resulta 40 kilogramos sobre metro. Eso viene a ser para la carga muerta. La carga viva, en el planteamiento del problema nos decía que teníamos una sobrecarga de 400, así que lo ponemos una sobrecarga de 400 por 0.40, que nos resulta 160 kilogramos sobre metro. El metrado de cargas de las losas aligeradas, sobre todo, son las más sencillas, las relativamente sencillas, porque no tienen muchas cargas y también no tenemos que sacar demasiadas áreas, rompernos la cabeza en eso, ¿no? Porque a la mayor parte de esto le ponemos por 0.40 nada más. Ya. Teniendo esto, tenemos que hacer la combinación de cargas. La combinación de cargas, vamos a utilizar la fórmula que tenemos acá, del 1.4 carga muerta más 1.7 carga viva. Esto nos resultará con la carga última, la carga con la cual vamos a diseñar. Reemplazamos nuestra fórmula de la carga última, 1.4 por la carga muerta más 1.7 por la carga viva. Y esto nos resulta 0.496 toneladas sobre metro. Acá, al tratarse únicamente de una losa ligera, no vamos a incluir cargas de sismo, porque las losas únicamente están trabajando con cargas de gravedad. Como tercer paso tenemos el análisis estructural, el cálculo de los momentos de diseño. Ya. Tenemos un análisis estructural que hemos realizado por el método de Cross al tratarse de una viga simple. No tuvimos que hacer mucho más que la primera iteración, por así decirlo, o balancearlo, teniendo una vía de inercia constante. Los factores de distribución obviamente tenían que ser constantes. Los momentos de empotramiento perfecto van a ser los mismos, ya que esta viga es simétrica. Y también sabemos que los momentos en los apoyos extremos van a ser iguales a 0. Así que los momentos que nos produce el momento de empotramiento perfecto de acá, de este nodo 3 y del nodo 1, se distribuyen y pasa la mitad al nodo continuo que está en medio, ¿no?
Así es que nosotros ponemos acá 0 y el momento de empotramiento 1.13, le sumamos más un medio de 1.13, resultándonos 1.695 para ambos lados. Y basta ver esto y ya sabemos que está en equilibrio. Ya está en equilibrio nuestra viga, ¿no? Está en equilibrio, no necesitamos hacer más iteraciones, bastó con eso. Y tenemos que hacer a continuación nuestras ecuaciones. Vamos a sacar las ecuaciones. Hacemos un corte acá. Ya. Hacemos un corte y sacamos nuestras ecuaciones de momento y de cortante, ¿no? Acá ya tenemos nuestras ecuaciones. Pero no voy a continuar en esto, en la explicación del método de Cross, porque simplemente es un método, por así decirlo, erróneo para el cálculo de este tipo de estructuras, ya que basta que nos diga que los apoyos extremos tengan momento cero, está mal. Nosotros, al hacer un vaciado de una losa aligerada, lo hacemos monolíticamente con las vigas. Esto nos produce unos momentos por monolitismo en los extremos. Acá tendremos un momento por monolitismo y acá un momento por monolitismo. No podemos decir que el momento es cero. A partir de ahí ya estamos errando. Así que para estos tipos de problemas que tenemos en estos cálculos con estos métodos tradicionales, en la ACI nos facilita un método para el cálculo de estos momentos con los coeficientes de la ACI, siempre en cuando cumplan con los siguientes requisitos: carga solamente de gravedad distribuidas uniformemente, sección prismáticamente constante, que sean mínimo 2 tramos, una relación de luces donde el mayor no supere en más del 20% al menor, y la carga viva no supere 3 veces a la carga muerta. Esto debido a la alternancia de cargas. Podemos ver que nuestro problema cumple y satisface estos 5 requisitos. Entonces podemos aplicar el método de los coeficientes del ACI. Acá ya tenemos la representación, la idealización de nuestra losa aligerada. El método de los coeficientes del ACI siempre nos botarán los momentos a las caras. En este caso a la cara de la viga, a la cara de la viga, a la cara de la viga, ¿no? Y para el momento positivo siempre nos botará el momento mayor. Ya teniendo en cuenta esto, vamos a hacer el método de los coeficientes. Ya sabemos que cumplieron las 5 condiciones. Y en la fórmula nos dice que el momento es igual al coeficiente por la carga última por la luz libre al cuadrado. Tenemos la carga última que nos salió del metrado de cargas. Tenemos la luz libre, 4.9 metros. Lo único que nos faltaría serían los coeficientes. Estos coeficientes podemos encontrarlos en muchas bibliografías. Para el caso de las losas aligeradas y debido al monolitismo que les estaba hablando anteriormente, siempre vamos a considerar un 24avo en la cara de estas vigas extremas. Como se trata solo de una viga de 2 tramos, en la parte central vamos a tener un coeficiente de un noveno y los momentos positivos van a ser de un 14avo. Ya esto podemos revisarlo en la bibliografía de distintos autores, del ingeniero Blanco Blasco o en el propio ACI, ¿no? En el propio ACI. O en el diseño concreto armado del ingeniero Octasio. Existe verdaderamente mucha bibliografía para esto. Únicamente reemplazamos en nuestra fórmula y nos va a botar estos momentos de diseño. Estos vienen a ser nuestros momentos. Tenemos nuestros momentos positivos de diseño, que viene a ser 0.851, pero en estos casos, como ambos son iguales, nos basta considerar uno. Los momentos de diseño negativo, tenemos acá 3 momentos, pero 2 se repiten, así que vamos a considerar solamente el 0.496 y el 1.323 toneladas por metro, como nuestros momentos de diseño. Bueno, entonces continuaremos con el diseño por flexión, el diseño ya propiamente dicho. Para el diseño tenemos que tener en cuenta los siguientes casos.
no olvidemos que estamos diseñando una viga T. Cuando diseñemos una viga T tenemos 4 casos, y estos casos van en función a la parte comprimida o al bloque comprimido. Podemos ver acá una de forma atípica, ¿no? En este punto, por ejemplo, entre viga y viga, en el punto medio, siempre vamos a tener 2 esfuerzos acá. Vamos a tener una parte que está traccionada, ¿no? Y una parte que está comprimida en esta pequeña sección de acá. Siempre las grietas nos aparecen en la parte traccionada, ¿no? En el caso de las partes que están cerca de la viga o por encima de la viga, podemos ver que la parte traccionada se encuentra en la parte superior y la parte comprimida en la parte inferior. Ya, lo mismo sucede acá, ¿no? Entonces tenemos estos 2 casos. Cuando nosotros diseñamos nuestra losa aligerada, tenemos que ver la parte comprimida, donde se encuentra. Obviamente, para nuestros momentos negativos, la parte comprimida está en la zona inferior. Para el diseño siempre vamos a tomar de referencia el caso 1 y el caso 4. El caso 1 nos dice que el eje neutro, este eje de acá, se encuentra dentro de este pequeño espesor de la losa de 5 centímetros. Y el caso 4, que nos dice la compresión está en la parte inferior. Diseñar como viga rectangular de ancho BBW. Y en este caso, donde nos dice que la zona comprimida está en acá, este es el eje neutro, y la zona comprimida está en la parte inferior. Ya. Obviamente va a estar por debajo del espesor de la losa, en cualquier punto acá, pero tiene que estar por debajo. Ahora relacionemos. Cuando nosotros tenemos nuestra losa acá en la deformada, en el punto medio, la zona comprimida está en la parte superior y la zona traccionada en la parte inferior. Esto podemos ver que nos hace referencia al caso 1. Caso 1. Y esto de acá, cuando nos dice que la zona comprimida está en la parte inferior, nos hace referencia a este caso de acá, ¿no? Esto viene a ser el caso 4. Entonces, cuando nosotros diseñemos, siempre vamos a suponer estos 2 casos. Va a haber excepciones, va a haber casos raros donde tendremos que utilizar el caso número 3, donde el eje neutro va a sobrepasar, como acá dice, el espesor de la losa. Ya va a llegar hasta el alma, un poco del alma. En este caso sí tendremos que diseñar como una viga T propiamente dicha. O sea, vamos a hacerlo con 2. Ahí es un cálculo distinto, ya no tenemos que entrar en detalle, pero no es muy complicado. Sigue los mismos principios y con un buen entendimiento de diseño por flexión lo podemos resolver fácilmente. El caso 2 nos dice cuando el eje neutro está precisamente en el límite del espesor de la losa, en estos 5 centímetros. En este caso vamos a diseñar de la misma manera que el caso 1. Siempre cuando nuestra zona comprimida está en la parte del espesor de la losa de 40 centímetros, vamos a considerar que estamos diseñando una viga con espesor de 40. Vamos a ver acá, ¿va?
Pero en el caso 4, para los momentos negativos sobre todo, el espesor va a variar porque únicamente la zona comprimida está afectando a la parte inferior del alma. En este caso va a ser el espesor, esta pequeña longitud de acá, que tenemos que son de 10 centímetros. Teniendo claro esto, pasamos al diseño por flexión. Ahora sí, el diseño por flexión de la losa. Suponemos que el bloque comprimido no excedió el espesor de la losa o se encuentra en la parte inferior, el caso 1 y 4 respectivamente, ¿no? Para esto desarrollaremos paso a paso uno de estos momentos, el momento por monolitismo negativo, y los demás ya son de la misma manera, de una forma más sistemática, ¿no? El momento último es de 0.496 toneladas por metro. Tenemos una base de 10, un peralte efectivo de 17. ¿De dónde sale este peralte efectivo? Es nuestro espesor de la losa, los 20 centímetros, menos los 3 centímetros de recubrimiento, ¿no? Estos 3 centímetros de recubrimiento son únicamente en el caso de las losas. Esto varía en función al elemento estructural que estamos diseñando. A continuación, sacamos el KU, que es el momento último por B por D al cuadrado. Con las respectivas transformaciones de unidades, nos sale que el KU es igual a 17.16 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Tengan mucho cuidado con estas unidades. Teniendo esto, el KU, podemos irnos a las tablitas de diseño para un concreto de 210 con un acero de 4200. En este caso no tenemos esa imagen, así que nosotros vamos a poner que la cuantía nos va a salir 0.048. Con la fórmula nos sale. También tenemos la cuantía mínima, que es 0.024, y la cuantía máxima 0.0162. Vemos que nuestra cuantía requerida está en un rango aceptable. Continuando con esto, vamos a sacar el área del acero requerido. El área únicamente va a ser la cuantía por la base por el peralte efectivo, resultándonos un total de 0.816 centímetros cuadrados. Ya acá podemos jugar, ¿no? Podemos ver qué acero nos conviene colocar. Yo he considerado un acero de media pulgada que tiene como área 1.29, excede en gran medida este, y siempre es recomendable poner a veces un poco más de lo que nos piden. Así que yo me he quedado con una varilla de media pulgada. Teniendo ya nuestro acero colocado, sabiendo la varilla que vamos a poner, una varilla de media pulgada, vamos a proceder a la comprobación. No olvidemos que solo habíamos supuesto que nos encontramos en un caso, en este caso el caso 4. Así que vamos a ver acá si efectivamente el bloque comprimido se encontraba en ahí, ¿no? Reemplazamos la fórmula y nos resulta 1.92 centímetros lo que tiene nuestro bloque comprimido. Nos encontramos dentro del caso 4 y acá nos dice que desde esta fibra inferior para arriba tiene 1.92 centímetros. Acá estos 5 debería desaparecer, no tiene nada que ver. Estos 5 es en el caso de que estuviéramos comprobando con la fibra superior, pero no. 1.92 obviamente está dentro de este margen de acá, así que efectivamente hemos supuesto bien y estamos en el caso correcto. Acá ya tenemos, le pusimos en tablitas, implicando las mismas fórmulas, los mismos principios. Para el cálculo de los momentos negativos, no olvidemos que nuestra zona comprimida está en la parte inferior. Tenemos una base de 10 centímetros. Un peralte efectivo de los 20 centímetros menos los 3 centímetros de recubrimiento, 17. ¿Ya? Y acá tenemos los momentos, estos dos momentos de acá. Tenemos los KUs, las respectivas cuantías, los respectivos aceros requeridos. Tenemos los aceros que ya acá estamos colocando, estamos suponiendo una varilla de media pulgada y acá dos varillas de media pulgada. Y acá comprobamos nuestra A. Dice que acá nuestra A está en 1.92 centímetros y acá 5.84. Ambos se encuentran en este margen de acá.
Acá tenemos 15 centímetros, así que estos as deben ser menores o iguales a 15 centímetros y cumplen. Estamos suponiendo correctamente. Para el caso de los momentos positivos, del único momento positivo que tenemos, suponemos el caso 1, la zona comprimida está en la parte de arriba, así que tenemos un ancho de 40, un peralte efectivo de la misma manera de 20 menos 3 de 17 centímetros. El momento positivo 0.815, el KU 7.36, la cuantía nos sale 0.0020 en este caso, pero eso está mal, ya que tenemos una cuantía mínima que ya habíamos explicado, tenemos que estar dentro de esos rangos. La cuantía mínima nos arroja 0.0024, así que vamos a trabajar con esta cuantía mínima, no con la que nos está botando acá. Entonces, con la cuantía mínima, el acero requerido mínimo va a ser de 1.642. Para satisfacer esto utilizaremos una varilla de 5 octavos. Luego hacemos la comprobación del bloque comprimido y efectivamente nos bota que está a 0.97 centímetros desde la fibra superior, ¿no?, para abajo, y no supera los 5 centímetros. Así que la suposición fue correcta también y estamos dentro del caso 1. También es importante recalcar esta parte de acá arriba, donde nos dice que el acero mínimo negativo siempre va a ser 2 veces el acero mínimo positivo. ¿Ya? En este caso, esto no lo utilizaremos más, ya que en estos casos no están cumpliendo, no hay necesidad de eso. Continuando, vamos a hacer la verificación por fuerza cortante. De la misma manera tenemos un método de coeficientes del ACI para la fuerza cortante. Tenemos factores de 1 medio en los extremos, y en el primer apoyo interior tenemos 1.15 medios para las fuerzas cortantes. A la cara siempre a la cara. Ya, la misma fórmula, la cortante va a ser igual al coeficiente por la carga última por la luz libre. Y acá ya tenemos nuestros cortantes, ¿no? Ahora vamos a ver si nuestro concreto resiste estas cortantes, si no es necesario reforzarlo. Sabemos que no podemos reforzar con estribo, pero generalmente lo que hacemos es reforzar con estribos cuando no cumple nuestra cortante de concreto. Entonces utilizamos para eso esta fórmula de acá, que nos dice phi por la cortante del concreto va a ser igual a 0.85, el factor phi, por 1.1, aquí estamos amplificando el 10% que nos decía la norma que podíamos hacerlo, por 0.53 por la raíz de 210 por 10 por 17. Esto nos arroja un total de 1.22 toneladas. Nos está diciendo que nuestro concreto va a resistir hasta 1.22 toneladas. Es decir, la cortante acá, nuestro concreto lo resiste en los extremos. Pero podemos ver que acá en el punto central no resiste nuestra cortante. Nuestra cortante resistente del concreto es menor. Así que tenemos que enfocarnos en estas zonas de acá. Las cortantes en el apoyo medio es mayor a la cortante resistente del concreto, por lo que el VDU, en caso de que no cumpla, se tendrá que hacer un ensanche de las viguetas. Lo primero que tenemos que hacer cuando vemos que no nos cumple es ver si nos cumple el VDU. Pero ¿qué viene a hacer el VDU? Viene a hacer el retiro desde esta cara de acá con una distancia, con una distancia de peralte efectivo, en este caso de 17 centímetros. Acá nos vamos a retirar 17 centímetros. Nos retiramos los 17 centímetros, jalamos. Y en estos puntos la cortante tiene que ser menor a la cortante resistente del concreto, 1.22. Así que simplemente vamos a calcularlo con 1.397 toneladas, que es acá la cara, menos 0.496,
que es la carga por la longitud que estamos retirando, ¿no? 0.17 del peralte efectivo. Esto nos resulta en este punto BUD, ya se supone que es un BUD. Esto nos resulta una cortante de 1.312 toneladas y aún así sigue siendo mayor al 1.22 que resiste nuestro concreto. Esto está mal, entonces tenemos que darle una solución a esto. Entonces, ¿cómo le damos solución a esto? Haciendo un ensanche de viguetas. Dice, no cumple, por lo cual necesitamos hacer un ensanche alternado, retirando bloquetas hasta que la cortante resistente del concreto soporte. Esto es un detalle. Acá tenemos nuestra viga, acá tenemos las viguetas y acá tenemos los ladrillos, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es retirar las bloquetas de acá, así, en este caso, en el primer caso, alternadamente, para que el concreto entre dentro de esta zona. No olvidemos que nuestra cortante resistente del concreto está trabajando con un espesor acá, con un ancho de 10 centímetros. Pero, ¿qué va a pasar cuando retiremos las bloquetas? Cuando retiremos las bloquetas, este espesor va a aumentar. Va a aumentar acá. Son 15 centímetros que se va a anchar nuestras viguetas. Desde que donde nosotros retiremos hasta acá, la resistente de la cortante del concreto va a aumentar, porque ya no vamos a trabajar con un ancho de 10, vamos a trabajar con un ancho de 25. Tenemos que retirar hasta que este concreto de acá sea capaz de resistir con estos 10 la cortante en dicho punto, ¿no? Es decir, por acá. Cuando la cortante sea menor, nuestra vigueta de 10 ya podrá aguantarlo, pero mientras que no pueda aguantar esa cortante, nosotros tenemos que retirar la bloqueta, anchearlo para que aumente también la resistente cortante de nuestro concreto. Teniendo claro eso, tenemos que ver cuánto vamos a retirar nuestras bloquetas. Así que hacemos una fórmula simple, 1.22, que es la resistente cortante del concreto. Eso va a ser igual a 1.397 menos X, lo que nos vamos a retirar, por 0.496, que viene a ser la carga última, ¿no? Nos dice que X es igual a 0.357, aproximadamente 36 centímetros. Nos dice que si nosotros nos retiramos 36 centímetros acá, hasta este punto el concreto va a resistir los 122. Acá está la cortante límite. Pero a partir de acá para acá, ya la cortante del concreto con estos 10 centímetros no es suficiente, por lo cual vamos a anchear hasta 25 centímetros. Entonces acá la resistente cortante del concreto va a aumentar. Y en este caso vamos a retirar las bloquetas. En caso de que no satisfaciera y aún así nuestra cortante que nos está arrojando nuestra vigueta es mayor, tenemos que hacer un ensanche ya, no un ensanche alternado, sino un ensanche continuo, ¿no? Quitamos esta bloqueta de acá y quitamos esta bloqueta de acá también. Así vamos a trabajar ya con 10 acá, 15 acá y otros 15 acá. Tendríamos ya un ancho de 40 centímetros. Pero creemos que no es necesario, porque con estos 25 sobrado va a aguantar y va a resistir, ¿no? Seguimos. Y acá vamos, para hacer la comprobación, a hallar la nueva cortante resistente con la siguiente fórmula, con la fórmula que ya hemos utilizado, pero variando los 10 centímetros por los nuevos 25. Y efectivamente la cortante resistente ha subido ya a 3 toneladas. 3 toneladas, y esto nos es suficiente para sobrepasar la 1.4 toneladas que tenemos acá. Así que está bien, un ensanche alternado.
Continuando, vamos a hacer el diseño del acero de temperatura. El acero de temperatura es algo muy simple. El acero de temperatura es un refuerzo mínimo por contracción y temperatura que siempre se coloca perpendicular al refuerzo por flexión en losas en una dirección. Y siempre debe cumplir estos límites. En caso de losas con barras lisas, viene a ser el 0.0025 de la base por el espesor de la losa. Para el caso de las losas con barras corrugadas con un FY menor a 4200, un 0.0020 de la base por el espesor. Para nuestro caso, donde estamos utilizando barras corrugadas con un FY de 4200, vamos a necesitar poner un 0.0018 por la base por el espesor de la losa para este caso. Esto va a variar en función al tipo de acero que estemos utilizando. Estos lineamientos podemos encontrarlos en la norma técnico peruana, ¿no? En la E060. También podremos colocar el refuerzo en una o dos caras del elemento dependiendo del espesor de este, y el espaciamiento máximo debe ser igual a 5 veces el espesor de la losa, sin exceder los 45 centímetros. En este caso reemplazamos 0.0018 por la base, que son, en este caso vamos a cambiar. Como únicamente estamos trabajando con el espesor de la losa de 5 centímetros, la base también vamos a considerar con 1 metro. 1 metro pues son 100 centímetros. Por los 5 centímetros de espesor de la losa nos dice que necesitamos un refuerzo por temperatura de 0.9 centímetros cuadrados. Podemos considerar una varilla de 6 milímetros. Sabemos que una varilla de 6 milímetros tiene un área de 0.28 centímetros cuadrados. Entonces dentro del metro donde estamos 0.9 centímetros cuadrados, vamos a necesitar espaciar cada 31 centímetros para que nos pueda cumplir, ¿no? Es decir, cada 31 centímetros vamos a poner una varilla de 6 milímetros para que podamos satisfacer los 0.9 centímetros cuadrados. Pero sabemos que el máximo espaciamiento es 5 veces el espesor de la losa. 5 por 5 centímetros, 25 centímetros. El máximo espaciamiento que nosotros podemos poner son 25 centímetros. Aquí nos salía que era suficiente con 31 centímetros de espaciamiento cada 31 centímetros, pero esto nos está impidiendo, ¿no? Nos dice que como máximo cada 25 centímetros. Así que ponemos un refuerzo de 6 milímetros cada 25 centímetros de forma perpendicular al refuerzo por flexión. Corte de acero. Y continuamos con el corte de acero. Vamos a hacer primero con el acero negativo, el acero que está en las partes extremas de nuestra vigueta, que tienen el momento de por monolitismo. Tenemos que siempre ver las longitudes mínimas de desarrollo que se cumplan para que nuestra varilla pueda trabajar bien. Tenemos una varilla de media pulgada, para lo cual es únicamente necesario una longitud de desarrollo de 582 milímetros o 58 centímetros. Nos quiere decir que la longitud mínima de este acero tiene que ser de 58 centímetros. Pero nosotros el corte vamos a desarrollarlo como ya hemos desarrollado mediante el método del ACI, nuestro análisis estructural. Es propicio utilizar estos ábacos de acá, estos diagramas. Tenemos acá el momento del coeficiente 1/24 y vamos a ver en dónde nuestro momento, que viene a ser negativo, cambia a positivo. Nos dice que en este punto de 0.018 luz libre, los momentos negativos se vuelven en positivos o los momentos se vuelven cero en este puntito. En este punto ya no vamos a tener momento, por ende ya no vamos a necesitar refuerzo. Es simple, ponemos el punto de inflexión, el punto de cambio acá del momento, o el punto del momento cero, por la luz libre
0.49, entonces resulta 0.529. Es decir, hasta esta longitud vamos a tener momentos. Pero el corte vamos a realizarlo con un factor, con una longitud adicional de seguridad, que viene a ser el máximo del peralte efectivo, o de 12 veces el diámetro, o de la luz libre sobre 16. El peralte efectivo es 17 centímetros, 12 veces el diámetro de la varilla, son 15 centímetros, y la luz libre sobre 16 son 30 centímetros, ¿no? Vamos a escoger el mayor, que son 30 centímetros. Y a estos 0.529 vamos a aumentar los 0.306 centímetros, perdón, metros, estas unidades son metros, para tener la longitud de corte. La longitud de corte en este caso nos va a salir 0.85 centímetros. Seguimos con el momento negativo, donde tenemos dos varillas de media pulgada. Tenemos, es decir, dos aceros. Un acero que va a ser obviamente el más largo, y un acero corto, porque no vamos a necesitar ese acero en toda la longitud del otro acero para cumplir los momentos, ¿no? Para explicarlo esto de una mejor manera, vamos acá, ya esto es el resultado. En la parte del medio, del refuerzo del medio, vamos a tener dos aceros de media pulgada. Pero sabemos que el acero resisten los momentos. Y los momentos, cuando son más cercanos a las caras del apoyo de las vigas, son mayores. Para acá vamos a necesitar las dos varillas. Pero cuando se alejan más, cada vez más de la cara del apoyo, los momentos son menores y vamos a necesitar menos acero. Ya, entonces tenemos ya lo mismo, la longitud de desarrollo va a ser de 58 centímetros para el acero más largo. El punto de inflexión va a ser en el acero más largo, el punto de inflexión en 0.33. Hasta acá va a llegar nuestro acero más largo. De acá ya no estamos más acero porque ya no existen momentos negativos. Para el acero más corto, esto ya es el cálculo de distinta manera. También vamos a tener la misma longitud de desarrollo porque se trata de la misma varilla. Pero vamos a ver cuánto es lo que resisten nuestros aceros. Originalmente tenemos dos aceros de media pulgada. Ambos nos resisten un 100%. Un momento nominal de 1.58. Estas dos varillas de media pulgada nos pueden resistir hasta 1.58 toneladas por metro. Pero si nosotros cortamos una varilla, o sea, solo dejamos una varilla, va a reducir obviamente nuestra área del acero. Y el momento nominal va a bajar de 1.58 que podían resistir las dos varillas a 0.81. Este 0.81 viene a ser el 51.27%. O sea, una sola varilla puede resistir el 51.27% de lo que resisten las dos varillas. Teniendo este dato, el 51.27, nos vamos acá a nuestro abaco y señalamos, ¿no? Para el acero más largo, el punto de inflexión, 0.333 de la luz libre. Y para este otro punto nos dice que resiste hasta el 51%. Jalamos acá una flechita. Acá el momento está en un 51%. Acá está el momento en un 100%. Una varilla hasta acá va a resistir. Todo esto de acá. Basta con una varilla. Bajamos acá. Y vemos que estamos en ¿qué número? Estos cuadritos van de 2 en 2. 0.12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 0.12 de la luz libre. Es decir, el punto vamos a cortar nosotros, en el primer caso, en el punto de inflexión 0.333 de luz libre, y el segundo caso en 0.12 de la luz libre.
el punto de inflexión por la luz libre nos sale 1.63 más el máximo de estas longitudes de acá, ¿no? Y nos sale que el corte vamos a realizar del acero más largo 1.95 para ambos lados porque es simétrico el punto medio. Y para el acero corto, de la misma manera, 0.12 por 4.9, 0.588 más la longitud mayor de estos tres, que viene a ser la luz libre sobre 16, y nos sale que el corte debemos realizarlo a 0.90 centímetros, como es simétrico también para ambos lados. Acá ya tenemos el detallado de la losa aligerada ya como último paso, listo para dibujarlo en los planos. Podemos ver nuestra planta típica, acá ya señalando en forma perpendicular a las varillas de refuerzo por flexión, nuestro acero de temperatura. Dice que son varillas de 6 milímetros cada 25 centímetros. Acá nos dice que tenemos nuestros aceros de media pulgada acá en los extremos, una varilla de media pulgada desde la cara de la viga hasta acá con 0.85 metros para ambos casos como es simétrico, y en el punto medio el acero más largo va a medir 1.05 más 0.9, es decir 1,95 m para ambos lados, y de 0.9 y acá 0.9, ¿no? Ambos varillas de media pulgada. El acero va a continuar, va a atravesar las vigas. Y para el acero de acá, el acero negativo, el acero positivo, perdón, vamos a hacer continuar la única varilla que tenemos de 5 octavos, ¿no? La varilla continúa. Bueno, entonces esto vendría a ser el detallado y el final del diseño de nuestra losa aligerada.